Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro séptimo estudio de Apocalipsis. Y para el día de hoy tenemos la hermosísima iglesia de Filadelfia, la iglesia que Jesús amaba. Vamos a orar y vamos a sacar unas verdades hermosas de esta lección. Creo que esta lección no va a ser tan larga como las otras y quisiera que en esta lección ustedes también pues estudien, ¿no? Estudien acerca de lo que fueron los movimientos misioneros mundiales y cosas maravillosas, hombres y mujeres de Dios que dieron su vida por la predicación del Evangelio. Un Evangelio vivo y santo y sin ningún tinte que tuviera que ver con el gobierno como lo hicieron en el pasado la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira, aparte también de la de Sardes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo juntos. Te damos gracias, Dios, porque a pesar de los muchos inconvenientes, hoy tuvimos tormenta aquí en mi casa. Tú has permitido que nos podamos ver el día de hoy. Yo te pido, Dios, que seamos como esta maravillosa iglesia que vamos a estudiar el día de hoy, como la iglesia de Filadelfia, amor filial. Y bueno, también te pido, Espíritu Santo, que actives esa palabra que durante años ha sido predicada a tus hijos, a tus hijas, esas decisiones que están por ser tomadas, que debieron haber sido tomadas al principio de la cuarentena, de caminar en fidelidad contigo, Señor, en obediencia a las cosas que tú deseas que sean hechas, sin poner como obstáculo nuestros prejuicios humanos, Dios, las cosas que pensamos, Dios, pero eso no va a ser posible, todos los peros que ponemos. Gracias, Dios, porque tú lo haces todo posible y porque tú das la salida a los planes que tienes para tus hijos y tus hijas, pensamientos de bien y no de mal, para que alcancen el fin que tú esperas, Dios. Te alabamos, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y vamos a nuestras Biblias. Estamos en Apocalipsis 3, 7. El mensaje de Filadelfia. Esta iglesia está del 1750 hasta el rapto. Hay gente pues, que obviamente no cree en el rapto, tiene diferentes posturas, pero la postura más bíblica es la pretribucionalista, aquella que dice que la iglesia será raptada. Y cuando me refiero a iglesia es el grupo de creyentes que estén ardiendo para Dios, porque desde el principio hemos venido hablando que podemos estar estudiando las diferentes iglesias, pero también cada persona es representada por una iglesia o de pronto por dos, y la observación ahí, el consejo es que pues retengamos lo bueno, desechemos aquellas cosas que fueron hechas mal, y volvamos a esas sendas antiguas, buscar la voluntad de Dios. Entonces, esta iglesia que estará hasta el rapto es la iglesia de Filadelfia, y pues algunos le dicen que es la iglesia del rapto, esa iglesia floreciente que se va a ir. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, o sea, al mensajero, al pastor de esta iglesia, le está diciendo el Señor a Juan, ¿sí? Que en este caso está haciendo las veces de un simple amanuensia, porque simplemente se le está dictando el libro. En otras versiones de la Biblia, por ejemplo en la Peshitta, aparece en rojo las palabras porque son palabras de Jesús. Siempre que son palabras de Jesús, entonces van en rojo. O sea que este libro es dictado por el Señor. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he
amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quiero volver a leer este pedazo y es probable que más adelante en el estudio volvamos a leer este pedazo. Quiero que lo leas detenidamente. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Porque es que esto que está pasando todavía no ha empezado realmente la película. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la clase anterior estábamos viendo la iglesia de Sardis, que era esa iglesia muerta, tenía unas cosas muy buenas que eran la reforma, porque les dije que era una iglesia muerta, porque terminó como la de Pérgamo casándose con el Estado, o sea, siendo la iglesia oficial de ese país, ¿sí? De los países que adoptaron la reforma. Y la gente ya no tenía que hacer una profesión de fe, la oración de arrepentimiento, Señor, yo te recibo en mi corazón, yo confieso que te he faltado de muchas maneras, que he pecado contra ti. La oración que uno hace cuando recibe al Señor. Entonces, simplemente, como en la iglesia tradicional, pues se matriculaba la gente en esa iglesia y se hacían los mismos ritos. Entonces, en esta iglesia tomó las cosas buenas de la reforma. Las cosas buenas de la reforma de Martín Lutero, querer formar un hogar con Catalina von Bora, que había sido monja, y mostrarle a la gente que se podía tener un hogar cristiano. Que es más, Dios así lo había diseñado, no para que seres humanos le impusieran el celibato a otros seres humanos, por cosas de cargas prestacionales, ¿sí? Y de manipulación, sino que un hogar cristiano generaba nuevos cristianos y nuevos cristianos que verdaderamente vivieran su vida, no solamente como la gente piensa que eso es una religión, no en una religión, sino en una relación viva, personal y vibrante con el Señor. Entonces, claro, papás que fueran ejemplares, mamás que fueran muy lindas, hijos que amaran al Señor, que quisieran ese Dios de sus padres. Eso fue lo que ellos lograron. Y también ella era una mujer de avanzada en cuanto a poner muy en alto, no de forma feminazi, sino muy bonita el papel de la mujer, porque ella era súper negociante, a ellos les dan un terreno y un lugar donde vivir, y a ella le toca organizar los ganados, los cultivos, a esa gente que fue a estudiar las palabras que hablaba, las nuevas cosas, las nuevas ideas de Martín Lutero, pues entonces ella organizó una especie de hospedaje, un hotel, que hasta hoy en día está, y le enseñó a la gente a trabajar con sus manos. Esa palabra que Pablo decía, y a veces a alguna gente le parece muy duro, que no trabaje y que no coma. Ellos trabajaban incansablemente por la obra del Señor. Y pues no estaban esperando que nadie les supliera, así como algunas iglesias que no esperan que los gringos les den la plata o alguna, no, o sea, cada uno hacía lo que sabía hacer y no estaba esperando pues que el otro lo mantuviera, pues, o sí. No hacían sus telepanatónicas ni cosas por el estilo, no. Ellos trabajaban, así como Pablo que hacía carpas, pues igual. Gente que siguió la corriente de Martín Lutero y que no se fueron pues por el lado belicoso, pues que se pusieron algunos a destruirles a los otros las imágenes y a perseguir gente y todo, porque claro, yo les había contado que en esa iglesia de Sardis pues el pueblo estaba súper ofendido
con esos años de oscurantismo tan terribles en los que habían sido completamente abusados y robados. Entonces él les empezó a enseñar a vivir. Y ese fuego del evangelismo y de enseñarles la segunda venida, que él iba a volver, hizo que nacieran las misiones. Porque antes de eso la gente era peregrinajes, de ir a lugares santos, a tocar el pedazo de la cruz, ¿sí? Que si se reconstruyeran todos los pedacitos de la cruz de Cristo, pues harían montañas con eso. Entonces la gente pagaba una cantidad de dinero por tocar el pedacito de la cruz de Cristo, o por ver la corona de espinas, o ver el fragmento del sudario en el que había sido envuelto, cosas así con los que tenían a la gente completamente atada. Y en esta nueva forma de ver la vida y libertad, entonces ellos empezaron a volverse pensantes. Y una de las cosas que hizo la Reforma fue enseñarle a la gente a leer y escribir. Entonces, imagínense, maravilloso, porque entonces la gente y empezó la gente a tener en esta iglesia de Filadelfia la posibilidad de leer la Biblia en su propio lenguaje. Una de las cosas que atacó mucho y que hizo que la iglesia de Sardis, porque en este momento estoy sacándolos de la iglesia de Sardis, pero para que entiendan estas maravillas que vienen de Filadelfia, fue la alta crítica, que en principio no era algo malo porque era una forma literaria de desglosar la palabra y entenderla, pero empezó a enseñar a la gente que no tenía el Espíritu Santo. Entonces empezaban a descuartizar la Biblia y a sentarse como en ese puesto de jueces, de que ellos eran los que tenían la verdad. Sí, hoy en día pues existen corrientes así que por completo sacan de la vida de la iglesia al Espíritu Santo, diciendo pues ellos son cesacionistas, diciendo que él ya no está, que fue activo para el primer siglo, pero que ya. Entonces, terrible. O sea, es bastante aventurado lo que están haciendo, porque llegan a incluso caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es imperdonable. No saben lo que están haciendo. Entonces, la alta crítica fue acompañada del racionalismo. Entonces, todo lo tenían. O sea, si ellos no podían comprobar algo, si no era tan tangible, entonces ellos no consideraban que hubiese sido posible o que hubiese sido cierto. O sea, que iban en contra de todo lo que fuera milagros. Y por eso decían, no, lo que está en la Biblia, claro, eso ya pasó, pero eso ya pasó, ya no se va a dar por nada del mundo. Entonces, esas conclusiones de la alta crítica fueron contra la integridad comprobada de las escrituras. Y al rechazar todo elemento milagroso, pues entonces querían era que la gente se volviera, lo leyera como un libro más, pero le quitaban toda la fuerza a aquellos que habían pasado por la Reforma y que después volvieron atrás con la alta crítica, pues terrible, porque por eso fue que después esa iglesia de Sardis fue la iglesia del Estado, y pues llegó a caer incluso en el régimen nazi, todo terrible. Por eso les leí la declaración de Barna la vez pasada, que fue una cosa que protegió a la iglesia confesante, la iglesia que se mantuvo distante de estas cosas y más bien ayudó a los judíos a escapar del genocidio. Que ellos hacen parte, sus descendientes, de Iglesia de Filadelfia. Todo esto que sea avivamiento y plantar nuevas iglesias y traer verdad sobre los caminos de las personas, pero con ese amor por el otro, servirlo, no imponerle, eso ha sido muy característico de la Iglesia de Filadelfia. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, la Iglesia de Filadelfia contó con unos personajes maravillosos, pero maravillosos, que ellos mismos empezaron a marcar cosas diferentes. Estaban, por ejemplo, los anabautistas, que incluso fueron perseguidos por los reformados, pues los entre comillas, reformados, pero pues así por el estilo de alta crítica y tal, porque ellos decían, miren, es que hay que recibir a Jesús, y es que hay que vivir una vida santa para Él. Y hay cositas que no se pueden seguir negociando desde la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo, pues así debe ser hecho. Entonces eso no les gustó a muchos. Y los persiguieron, y obviamente pues también todavía seguía la Inquisición, entonces también los persiguieron por ese lado. O sea que esa gente sufrió muchísimo. Vamos a seguir con la
iglesia de Filadelfia es del 1750, para los que apenas están llegando ahora, hasta el rapto, ¿sí? Porque sí creemos que la iglesia será quitada de esa hora de prueba terrible que viene para la humanidad, para los que no han querido recibir a Jesús. Hay gente que van a encontrar ustedes aún en este tiempo y viendo estas cosas que no les van a querer recibir a nada del Señor. Bueno, pues tristemente ellos van a tener que oír una clase de evangelio diferente. ¿Cómo así que una clase de evangelio diferente? Sí, en el que ellos van a ser los protagonistas de la historia de terror. Entonces, si no quisieron a las buenas, pues entonces, por amor o por terror, y van a tener que ser verdaderos mártires para, digamos, que ser merecedores de Cristo, porque a eso sí les va a costar bastante, bastante, o sea, la vida misma. Esta iglesia estaba situada en el centro de la civilización griega, o sea, la iglesia como tal que uno encuentra cerca de Turquía. Recuerden lo que les había dicho al principio, había muchas más iglesias, pero él eligió estas que tenían diferentes tipos de pensamiento y de mover, de actuar, de elogios y de defectos, pero esta no, esta es una maravilla, para que la gente las estudiara y dijera, bueno, yo no voy a ser así, no en ánimo de juzgar y es que eso no me va a pasar a mí o es que yo no soy así, no, sino de tener cuidado de nosotros mismos y no caer en estas cosas. Esta ciudad había sido fundada en el 189 antes de Cristo y tenía una gran influencia en el sector del mundo antiguo. La iglesia estaba llena de vida y Filadelfia siguió siendo una ciudad cristiana independiente hasta final del siglo XIV, cuando la conquistaron los turcos. Ahí pues le tocó duro. Igual a la gente de esa zona, a los cristianos de esa zona, por ejemplo, los de Mosul, les ha tocado durísimo, los han perseguido, los han decapitado, o sea, ha sido muy, muy tenaz, porque son descendientes de esos que quisieron amar a Jesús con todo su corazón. El elogio, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, claro, pues imagínense, también perseguidos, porque es que no es que haya sido color de rosa, no. Los grandes avivamientos de la historia han ocurrido en momentos bastante coyunturales de la historia y casi siempre persecución. Y aún así, pues no se excluyeron, no se quedaron callados, no, sino que siguieron sirviendo a la gente. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sí, ya es así como con lo último de las fuerzas. Y cuando dice que ha puesto una puerta abierta delante de ellos es porque no solamente es esa puerta que el Señor abre cuando nosotros, que es abierta desde adentro, cuando le damos la invitación a que entre a nuestra vida, sino que también Él es la puerta, ¿sí? O sea que Él mismo, su nombre, Él es la garantía de que Él abre esa puerta para que la gente entre y sea como ellos y sea como el Señor. La condenación, no hay ni una sola palabra de condenación. Yo los invito a que seamos como la iglesia de Filadelfia. Una hermosura. El consejo, aquí yo vengo pronto. Sí, y muchos dirán, uy, es que cuando él dice que viene pronto, sí, para él viene pronto, porque el tiempo de Dios es diferente al tiempo de los hombres. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando estemos en el cielo, nosotros dice que arrojaremos nuestras coronas delante de él en homenaje. Todas aquellas que pudimos haber ganado, sí, por ejemplo, la del ganado de almas, ¿sí? Aquellos que están todo el tiempo intercediendo, provocando avivamientos, porque ahora vamos a hablar de avivamientos. Los grandes avivamientos de la historia los provocaron personas que nada que ver, o sea, que cualquiera habría dicho, ay, no, pero esta gente no, ¿sí? En estos días veía yo un pequeño documental acerca de las Islas Lébridas, un par de viejitas en sus 81 años, 84 años, orando para que Dios trajera avivamiento a su isla. Y fue tan impresionante el avivamiento que cerraron los lugares de juegos de azar, cerraron las tabernas, todas, o sea, en el momento en que la gente
Llegó como, ¡fuf!, como si hubiera sido una onda de bomba atómica. La gente se fue corriendo para la iglesia, la gente quería las cosas de Dios. Y de ese lugar salieron a diferentes partes a impactar naciones, ¿sí? Esas cosas pasan cuando sucede un avivamiento. Gente pidiéndole a Dios, Señor, que sea tu reino en este lugar, que el eterno peso de gloria venga y caiga en este lugar y que tú transformes corazones. Él lo puede hacer. Recuerden que también veíamos atrás que a veces la gente piensa, no, pero es que el libre albedrío, no, si él pone el libre albedrío, pero es que ese libre albedrío es un arma de doble filo terrible, porque uno mismo es víctima de eso. Pero cuando él ha hablado una cosa, él lo hace. Incluso es capaz de cumplir la promesa de tú y tu casa serán salvos a una persona que ya ha partido con el Señor. O sea, él no abandona esas generaciones. Él siempre va a estar, él dice que nos persigue, nos alcanza, nos atrae hacia él con lazos de amor. Dice, al que venciere, ese es el desafío, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Cuando una persona es columna, por ejemplo, en una iglesia, es porque es importante para esa iglesia, porque no solamente doctrinalmente es puro, sino que también su testimonio coincide pues con lo que predica, ¿sí? Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, o sea, eso nuevo que vendrá, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo. Y también él nos hablaba, leyendo Apocalipsis, que también nosotros tendremos un nombre nuevo, o sea, él hará nuevas todas las cosas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, la era histórica, el Señor decidió elegir esta iglesia, seleccionarla para describir la era eclesiástica que se inició en el 1750 y va a continuar hasta antes de la tribulación. La plenitud de los gentiles termina, o sea, en este momento estamos en la plenitud de los gentiles. Espero que la gente esté entendiéndolo, la gente que tiene al Señor. Finaliza cuando empiece el tiempo de los judíos, ¿sí? O sea que finaliza con el rapto. Ya de ahí en adelante la evangelización correrá por cuenta del pueblo judío, que entenderá que perdió el día de su visitación y que el Mesías ya vino, y que más bien lo que va a pasar es que regresa. Y esta iglesia de Filadelfia es muy importante en eso. La iglesia de la Reforma, yo les conté, se convirtió en una iglesia fría y muerta porque una vez más el diablo utilizó su estrategia de convertirla en iglesia del Estado, en darle todo lo que necesitara, templos, finanzas, todo. Y entonces la gente se acomodó porque la tendencia en la carne del ser humano es acomodarse, es apacentarse a sí mismo. O sea, casi que, ¿a quién estamos esforzando tanto si de todas maneras las cosas se hacen? Sí, pero no es verdad. Que uno haga las cosas en la carne no tiene igual impacto que hacerlas en el espíritu. O sea, regar con oración poblaciones enteras, estudiar la palabra, pero analizándola con devoción, y así, no por leyéndola como un texto más, no. Hay diferentes formas de hacer las cosas, y obviamente Él desea nuestro corazón. Esta iglesia se tornó muerta, ¿sí? Recuerden, la iglesia de Sardis se tornó muerta, y al convertirse en la iglesia del Estado, pues entonces Filadelfia estuvo marcada por vitalidad. Porque muchos dijeron, no, a mí no me suena eso de ser la iglesia del Estado. Pues sí, muchas gracias y todo por permitirnos predicar y por ayudarnos y tal, pero a mí me parece que tenemos que seguir recibiendo al Señor en nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados, seguir las fiestas judías y no las que venimos heredando acá, y tener una relación personal con el Señor. No simplemente depender de una palabra que nos dan el domingo y ya pare de contar,
y si medio me siento mal, entonces pido una consejería. No, pero no, o sea, esta gente dijo, no, vamos a caminar la segunda milla y queremos ser como los discípulos de Jesús, queremos más de él, o sea, hermosos. Y al ser pues tan lindos, obviamente, pues se convirtieron en blanco de Satanás, porque él dijo, sí, entonces va a tocar volverlos a perseguir. Trató de dejar esa arma de lado, pero dijo, no, con esta gente toca es darles durísimo y perseguirlos y exterminarlos. Esta iglesia Dios la usó para, de manera súper fuerte, traer avivamientos en toda Europa, en las Islas Británicas. Esto se extendió hasta Norteamérica. Personas normales que decidían ir a estudiar la palabra, de pronto decían, ay, pero es que la gente de la India se está perdiendo, la gente en África se está perdiendo, la gente en España se está perdiendo, la gente en Sudamérica se está perdiendo, y ellos se preparaban. Y lo más tremendo de todo era que iban a los lugares de misiones con esposa, con hijos, pasaban enfermedades súper terribles, a algunos se les morían los hijitos. No, era tremendo, tremendo, pero por encima de todo, ellos amaban a la gente, ellos amaban al pueblo chino, ellos amaban al que nadie quería amar, ellos querían estar ahí. O sea, eso solamente lo podía hacer el Espíritu Santo. Entonces ellos produjeron lo que en la actualidad se conoce como movimientos misioneros modernos. Dos razones del movimiento misionero moderno. Uno de los factores que condujo al gran movimiento misionero fue la edición de la Biblia en lenguaje popular. Entonces la gente la podía leer perfectamente en inglés. Sí. William Tyndale hizo lo mismo que hizo Martín Lutero, de traducirla al alemán, bueno, la tradujo al inglés. Entonces a la gente, pum, se le prendió la luz en la habitación oscura y empezaron a darse cuenta de lo bueno, de lo malo, de realmente qué decía Dios. Y pues maravilloso, porque ella es la lámpara, ella es la lumbrera a nuestro camino. O sea, es maravilloso. Ella te guía por donde debes andar. Y también esa tendencia a tomar la Biblia de manera literal. ¿Sí? No es, no, que en sentido figurado, por allá dijo, pero no, eso no quiere decir eso. No, es que la gente de esa época era como muy exagerada. No, ellos la tomaban de forma literal. O sea, honraban la palabra del Señor. El segundo factor que contribuyó a este movimiento misionero fue el creciente interés en el estudio de la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Porque recuerden que más allá, que por allá atrás en la gente de la iglesia de Pérgamo decía, no, ya estamos en el milenio, mire que esto es la dicha, esto es lo que estábamos esperando, tenemos todo lo que necesitamos, no nos están persiguiendo. No, ellos empezaron a enseñar, Él volverá, hay que estar preparados, que Él nos encuentre vigilantes y haciendo las obras del evangelista. Entonces tenemos muchos personajes, por ejemplo, en el libro de los mártires de Fox aparecen mártires de la iglesia de Esmirna, por ejemplo, ¿sí? Del primer siglo, pero también mártires de tiempos de esta iglesia, de Filadelfia, o sea, de diferentes épocas, y todas las cosas que les tocó a ellos vivir por amor del Señor, y todas las cosas maravillosas y las proclamas que ellos hacían aún estando en la horca o a punto de ser decapitados o de ser quemados. Ellos decían, no, para nada, yo no voy a retroceder aquí. ¿Por qué tengo que negar a aquel que ha sido bueno conmigo? ¿Por qué? Casi siempre las palabras eran esas. Usted me está pidiendo que yo niegue a aquel que me ha amado. ¿Por qué? En favor de usted, que es malo. No entiendo. Entonces ellos tenían puesto su galardón en el cielo. Entonces, por ejemplo, estaba William Carey, que se fue con su familia para la India, durísimo, le tocó en el 1761. Pues en el libro de los mártires de Fox van a encontrar a Wycliffe, a John Hus. ¿Qué más? Está Richard Wurmbrand, que también fue martirizado, perseguido, horrible, o sea, todas unas cosas muy tremendas. Y pues hoy en día la gente dice, no, yo ni a bala, yo esas cosas no, o sea, pero Dios sabe.
Obviamente yo no soy partidaria de si entren a la iglesia, pues y acaban con todo el mundo, no. Pero esta gente sabía lo que estaba haciendo. Algunos consideramos que hubieran podido, digamos, evitar muchas cosas, pero era como tan puesto la vista en el cielo que ellos decían, no, es que de todas maneras allá nos encontramos. Pero sí fueron pérdidas invaluables que habrían podido generar más discípulos. Pero bueno, eso solamente el Señor lo sabe y el Señor no tiene ninguna queja de ellos. Tienen esa corona de almas impresionante pues delante del Señor, o sea, es un olor fragante para Él. Alrededor del 1800, la doctrina del regreso premileniarista de Cristo, o sea, que viene antes de la tribulación y antes pues del milenio, que había estado por completo muerta desde finales del siglo III, pues se reavivó. Casi, y es que es impresionante, siempre que se empieza otra vez a estudiar esa doctrina en los últimos tiempos, la gente empieza a despertar. Y entonces empieza a decir, pues, primero no me quiero quedar, y segundo, yo lo quiero ver. Yo quiero ser ese obrero digno que puede darle los talentos al Señor y decirle, mira todo lo que hice con lo que tú me dejaste. Entonces esta enseñanza hizo que la iglesia fuera una iglesia consagrada y separada y aumentara su celo evangelizador, su sacrificio misionero para cumplir con la gran misión. O sea, una iglesia preparada para lo que Cristo quisiera. Y ellos se iban a esas agencias de misiones que después empezaron a constituirse aún más seriamente y oraban y bueno, lo que Dios les mostraba, yo me voy para tal parte, yo voy para otra parte y así, entonces iban por grupos o de a dos, ¿sí? O sea, muy, muy bonito y sabiendo pues que tenía que pagar un precio altísimo. La naturaleza de Cristo revelada a Filadelfia. En el versículo 7 se revelan 4 aspectos del carácter de Cristo a la iglesia de Filadelfia, 2 de los cuales no están presentes en la visión de Juan del capítulo 1. ¿Sí? Acuérdense que él empieza a decir todas las cosas que él es, con las que después vuelve y las repite en las diferentes iglesias para casi que darle solución a las cosas que se están haciendo mal. Él es santo. Nuestro Cristo es santo. O sea que está diciéndole a esta iglesia, recuerden la santidad. ¿Sí? Y la estaban teniendo, pero sigan poniendo sus ojos en la santidad de Jesús. Sean santos porque yo soy santo. Y este aspecto de la naturaleza de Cristo se puede escoger para ejemplificar la práctica de la iglesia de Filadelfia de separarse del mundo y buscar la santidad para Dios. Entonces era gente que no era que se fuera a la loca, sentí que me tengo que ir para tal parte, no, sino que oraban y buscaban confirmación de parte de Dios y lo que Dios dijera, listo, eso lo vamos a hacer. Cristo es el verdadero. Entonces, ese es el segundo aspecto del carácter de Cristo a Filadelfia, el verdadero. Él es la verdad de la vida, Él es genuino, Él es perfecto, Él es íntegro. Y no solamente es la verdad, sino que es la verdad definitiva. Sí, porque es que la gente a veces dice, no, pero es que eso es tan relativo. No, la realidad absoluta. Este aspecto de su naturaleza aludió al movimiento hacia la separación doctrinal, ¿sí? Al no estar como con esa comezón de oír de aquí y allá, no. Separación doctrinal que caracterizó a la iglesia de Filadelfia. No empezaron con sus cositas, pues que, no, es que, digamos, hay gente que en su emoción va y tiene contacto con ministerios súper lindos que se mueven mucho en el Espíritu Santo y después, menos de un año después, como si les hubieran echado agua fría con hielo, ya completamente opuestos al Espíritu Santo. Entonces, amiguísimos de los reformados. Y resulta que no se dan cuenta que los que verdaderamente pierden son ellos. Porque llegará el día de su visitación y no se darán ni por enterados. O sea que son de los que se van a quedar y eso lo vamos a ver el otro lunes con la iglesia de la Odisea, los que se van a quedar. Bueno,
Entonces, esa separación doctrinal, esa buscar la pureza del Señor, ese autogobierno, ese buscar estar a cuentas con el Señor, porque no era una gente que estuviera diciéndole al otro que tenía que hacer, sino ellos buscaban verdaderamente ser agradables al Señor. El tercero, el que tiene la llave de David, ¿sí? Entonces eso es una referencia a la autoridad de Cristo. Anuncia su gobierno futuro y se relaciona también con Apocalipsis 1:5, que dice que es el soberano de los reyes de la tierra. O sea, él les da el lugar, pero también pone un límite de hasta dónde se puede gobernar, o sea, hablando de los reyes de la tierra. A veces pareciera que se les fuera la mano. Hay cosas que Dios permite para traer juicio. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, porque Jesús es el que es soberano en las puertas de oportunidad para predicar el evangelio. Por eso muchas veces la oración es esa: Dios, danos una ventana de gracia, abre las puertas de oportunidad para predicar tu palabra en esa zona, o sí, dependiendo de las cosas que estamos haciendo, o en esa familia. Ningún dictador, así prohíba la predicación del evangelio en un país, puede cerrar la puerta de la predicación del evangelio a menos que Cristo así lo desee. Porque Él siempre se dará la manera, siempre. Y siempre hace las cosas de forma diferente. A mí me encanta eso porque Él es el Dios sorprendente. Y esto se aplica a las misiones de cada individuo. Dios no se encuentra limitado en su capacidad para abrir puertas y para dar soluciones que de pronto no habíamos pensado. Por ejemplo, en este momento la iglesia no se detiene. Y no estamos necesitando no, es que nos vamos a morir si no nos podemos congregar en el templo. Para nosotros como pastores, ¿qué es importante? Que allí donde tú estás, estés buscando al Señor, estés avivado, estés siendo inspirado en amar la Biblia y en vivirla. Y ya con eso nosotros decimos, cumplimos nuestra función para lo que el Señor nos constituyó como pastores. Un pastor no es un templo, un edificio. Es aquel que está con sus ovejas. Y en este momento estamos virtualmente, pero estamos juntos, estamos unidos en el Espíritu. O sea, es hermoso. Y cada día traerá su propio afán. Y Dios también, pues hablando de la provisión y de las cosas, pues traerá el maná a cada familia lo que necesite. O sea, Él es hermoso. Él no se limita por estas cosas. Antes abre nuevas puertas de oportunidad. Cosas que antes no habían sido exploradas porque pues teníamos la otra posibilidad, ahora se está usando esta, pues qué maravilla, hermosísimo, porque a corta distancia, y ustedes pueden estar en su casa, pero también hay gente que está en otros países recibiendo la misma enseñanza, así que es como si estuviéramos a la misma distancia unos de otros, o sea, es hermoso, nuestro Dios es maravilloso. Bueno, entonces Él abre esas puertas, y Él seguirá abriendo puertas. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Hacer lo correcto. Y no solamente porque toca, porque hay gente que como que no entiende que no es como si fuera un castigo, sino hacer lo correcto, que sea nuestro deleite hacer lo correcto. Y la responsabilidad de Dios es abrir las puertas de oportunidad, porque eso no las podemos abrir nosotros. Trabajamos en equipo y pues Él quiere que seamos como Él. Nuestro Dios es un Dios que ama las almas y entonces nos hace a nosotros misioneros. Y hay muchas formas de hacer misiones. Bueno, el elogio de Cristo. Son 4 razones. Yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces estábamos hablando acerca de las puertas de oportunidad para predicar el mensaje de salvación. Y el apóstol Pablo consideraba que una puerta abierta era una puerta de oportunidad para el servicio cristiano. Ese derecho a ser escuchados, ese amar a la otra persona y servirla. Porque hay gente que le dice al otro que está muriendo de hambre, ay, Dios te bendiga, pero no le da un pan, no le da nada, no le ayuda, no tiene coherencia. 2,
porque aunque tienes poca fuerza, esa condición minoritaria, y de hecho esas iglesias eran iglesias pequeñas en número, y entre todos como que juntaban y ayudaban para que se hicieran las cosas. Con algunas excepciones en Norteamérica eran iglesias un poco más grandes. Esta iglesia se caracteriza por congregaciones pequeñas, entonces me acuerdo de esa palabra que dice que cuando soy fuerte, soy débil, entonces soy fuerte, porque él potencializa la oración, el recurso, todo, él hace todo. Has guardado mi palabra. Esta congregación no solamente creyó, sino que obedeció la palabra de Dios. Hay personas que a veces uno como que no encuentra, se saben toda la Biblia, pero no hay como un link ahí entre lo que dicen y lo que hacen, ¿sí? Pero ellos se propusieron ser embajadores de Cristo y vivir la Biblia. Las iglesias de la Reforma en el pasado y en el presente creen en la palabra de Dios, hablando de esa iglesia de Sardis, ¿sí? Esa iglesia pues que es la iglesia del Estado, sí, dicen sí es la palabra de Dios, pero no se caracterizan por obedecerla. Entonces, el común denominador, por ejemplo, que se casan ya cuando están grandes y con hijos, pero esa parte de guardarse y de honrar al Señor, ese pedazo no, y resulta que en el Señor el orden de los factores sí altera el resultado. Y estas son cosas que hemos ido viendo y aprendiendo con los años. Porque en la iglesia en la que nosotros nacimos habían muchas cosas que no estaban bien hechas, pero que pues la gente consideraba que no pasaba nada. Y resulta que sí, porque las bendiciones del que espera no las obtiene el que no espera. Sí, eso que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos bendición sobreabundante, no. Al que lo busca, al que desea agradarlo y honrarlo, Dios también lo hace. Dios también lo hace. Si nosotros negamos con nuestra vida al Señor, pues Él también nos negará delante de los hombres. Pero si por el contrario con nuestra vida nosotros lo vivimos, Él también nos mostrará. Porque es así, eso es lo que se siembra, es lo que se recoge. No has negado mi nombre. El diablo siempre trata de torcer todo, la doctrina, la obra efectiva de Dios, las palabras que se dicen, trata de manchar la imagen de las personas, y el mayor aumento de falsos cristos y falsas religiones en el mundo, pues ahora, ¿sí? Empezó durante este mismo periodo. Unas sectas, unas cosas extrañísimas, que la gente que no sabe, pues casi que mete a todos dentro del mismo talego, ¿sí? Dentro del mismo costal, pero somos muy diferentes. Una de las características de la era de la iglesia es que rehúsa negar el nombre del Señor. Entonces, meten a mormones, a testigos de Jehová, bajo la misma cobija, y no, hay unas grandes diferencias entre unos y otros. Y la lectura de la Biblia te puede salvar de muchas cosas. Por eso siempre les decimos, cuando ustedes reciban la palabra, tomen nota, lean el libro, vayan, escudriñen. No cualquier cosa extraña que vamos a seguir viendo acá, por ejemplo, gente que incluso se visten como rabinos y todo, pero no son judíos, sino que son judaizantes. Que piensan que eso es lo que les va a dar como la salvación y que así se debe hacer. Incluso que los hombres se circunciden y todo, o sea, eso es terrible. Entonces, creo que no es muy bonito ni muy agradable eso. Nosotras las mujeres nos salvamos de esta clase de sugerencias tan terribles. La promesa de Cristo a una iglesia digna de elogio se divide en dos aspectos: la vindicación, la preservación. La vindicación. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Acuérdense que esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Estos persisten. A los que se dicen ser judíos y no lo son. Bueno, entonces estábamos, gracias a Dios que se paró igualito tanto en Instagram como en YouTube, o sea que pues no me toca desatrasarlos ni nada.
Bueno, la promesa de Cristo a una iglesia digna de elogio, o sea, que yo quisiera que de uno pudieran decir eso como cristiano, ¿no? Es que este es digno de elogio, no para sentirse mejor que sus compañeros, pero sí para decir, "Uy, Dios, lo he hecho con todo mi corazón". Entonces, se divide en dos aspectos. La vindicación, estamos diciendo que la vindicación y la preservación. La vindicación es aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, ¿sí? Y es que es bien duro. A los que se dicen ser judíos y no lo son, así se pongan el disfraz, se cambien el nombre, hablen trabado, no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, o sea, que se arrepientan y vuelvan a las sendas antiguas, porque muchos de ellos a veces han nacido en hogares cristianos, pues no tan avivados, pero bueno, digamos que algo de palabra recibieron, y por la comezón de oír terminaron diciendo, no, es que no tiene que ser es judío, y no falta el que le dice, ¿cómo es que es tu apellido? Sí, no, sí, tú eres judío. O sea, es como ese espíritu huérfano queriendo identidad. Si ya Él nos adoptó, pues ¿qué más necesitamos? Ya las otras cosas son cosas humanas. Entonces, la vindicación. Dicen judíos, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, sin arrepentimiento, y reconozcan que yo te he amado, y no a ellos, te he amado a ti. Cristo promete que esos falsos maestros, esos religiosos impostores, esos habladores de fábulas, de mentiras, que pretenden ser judíos y no lo son, algún día se postrarán delante del Señor. Que espero todos lo hagan, ¿sí? Porque si no, pues ya les dije, la película de terror está para aquellos que no quieran al Señor. Se van a dar cuenta que al perseguir la iglesia, le dan la espalda a Cristo, porque es que muchos de ellos persiguen la iglesia y son obstructores totales del mensaje de salvación. Son todos de los que se meten y blasfeman, pues, y calumnian pastores y mensajes y todo, y no me gusta y que no sé qué. O sea, uno puede expresar su punto de vista, pero no así en la carne. Eso denota que hay ausencia de una relación personal con Cristo. Y el segundo, la preservación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Que no queremos estar en esa hora de la prueba. El mundo nunca antes conoció ese tiempo de tribulación y espero que no lo conozcamos. La gente ha pasado, las diferentes generaciones han pasado por guerras terribles. Nosotros podremos decir que hemos pasado por lo de la cuarentena y eso, pero nunca como lo que la gente va a vivir en la época de la tribulación, que va a ser la peor película de terror. O sea, los peores cataclismos, las estrellas cayendo sobre la tierra, el agua volviéndose amarga, eso lo vamos a ver más adelante, unas cosas horrorosas, impensables. Todas las hordas de demonios sueltas para dañar la mayor cantidad de personas y de seres vivos, o sea, horrible. Y es una referencia evidente al periodo de 7 años de tribulación, cuando dice la hora de prueba, ¿sí? Y eso está pues en Apocalipsis 6 al 18, ahí habla, empieza a dar cada vez más información. Aunque la iglesia de Filadelfia será arrebatada antes de la tribulación, muchos creen y creemos que el periodo de la tribulación no va a empezar antes de la firma del Tratado de Paz de Israel con el Anticristo. Y para que eso suceda, tendríamos que tener un único gobierno mundial, ¿sí? Que lo han querido hacer hace tiempo, pero no les ha funcionado. Pero esa firma, pues obviamente es en un tiempo de desesperación y pues más adelante veremos que la belleza no cumple con lo que promete. Entonces, el rapto de la iglesia se tiene que dar antes de la firma de ese pacto. Yo les recomiendo no se pongan a ver videos y vainas que después no duermen. Sí, desde
insignificante video del coronavirus y cómo va y que no sé qué, vean. Yo en estos días me puse a ver cifras y de todo, eran las 2:30 de la mañana, yo estaba así. Hasta sintiéndome enferma y todo, yo dije, no. Las mejores noticias están en la palabra de Dios y no quiere decir que uno lea la palabra y entonces quede narcotizado, pues, y haga la de la astucia, aquí no pasa nada, ¿no? Pero sí enfocados en lo que como hijos de Dios debemos hacer y vamos a vivir. Y Él siempre nos va a dar una salida, siempre nos va a cuidar. Y lo peor que nos puede pasar no es morirnos ni que nos maten, sino salirnos de la voluntad de Dios. Eso es lo peor que nos puede pasar. O sea, esa sería la pesadilla más horrible. Salirnos de su voluntad, de su amor, de su cuidado, darle la espalda por cosas que el resto de la gente haga. Porque una de las preguntas que hace el Espíritu Santo a la gente que está en estos tiempos es: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y muchos ya no van a tener fe por tanta maldad. Y la otra es que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces eso se trata de, no solamente fuera, de cosas hipotéticas, no, en su propia casa. En su propia casa. Dicen, pero sí será que es cierto lo de Jesús, porque miren, esta gente como es. ¿Sí? Entonces hay que ser testimonio. Bueno, entonces, el consejo de Cristo: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en este tiempo la palabra corona es como como de pesadilla, pero la palabra corona no debe perder para nosotros el significado de realeza y de Jesús. Sí, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y porque esa cosa le hayan puesto ese nombre no quiere decir que Él vaya a quitarse la corona, pues para que nosotros no pensemos en lo otro, no. Y el consejo se basa en la segunda venida. La segunda venida no es igual al rapto, no. El rapto es en las nubes, sí, es casi que secreto, o sea, es porque cuando dice que todo ojo lo verá, se refiere a la segunda venida. Y ahí sí que tiemblen los que no quisieron recibir nada del Señor. Más adelante veremos arrebatamiento, porque pues les estoy dando demasiadas pistas y sé que de alguna manera también lo permito y lo hago intencional porque más de uno tiene preguntas y están un poco preocupadillos, entonces pues por eso, ¿no? Esta era de la iglesia, que ahora tiene pues casi 300 años, ¿sí? Yo diría que sí, casi 300 años. Es una de las más cortas. El consejo de Cristo es que se aferren a lo que han hecho y ganado y continúen fieles a Él, a su palabra, hasta el fin, porque pues pasarán muchas cosas y las propiciará el diablo para que nosotros neguemos a Cristo. Y nos pasará que ya a punto de llegar a la línea de meta, más de uno diga: ay, ¿para qué? ¿Esto para qué? ¡Qué pereza! No, ¿sabe qué? No, entonces ahí es cuando encontramos casos de, no, es que él era cristiano, ¿sí? O sea, uno nunca puede decir que fue cristiano, uno fue o no fue. Y simplemente eso, o sea. Entonces, esta iglesia que se caracteriza por un espíritu avivado y que promueve el evangelismo y por una iglesia con visión misionera, pues va a estar hasta el rapto. Hay 3 elementos básicos para edificar una iglesia espiritual: evangelismo, misiones y la enseñanza de la Biblia. Porque hay gente que enseña, o sea, estudio de la Biblia, y por ejemplo lo que están haciendo ahora con los juveniles me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque los maestros son avivados. Son personas que aman al Señor, que honran al Espíritu Santo, pero no todas las personas que enseñan la Biblia tienen una relación personal con el Señor. Entonces, me hace acordar que hace unos años tuvieron que mandar gente a que evangelizara a la gente que estaba estudiando en el seminario bautista, porque no eran cristianos, imagínense. Entonces, estudiaban la Biblia, pero no eran cristianos. Lo estudiaban como si fuera un libro más, casi que escuela de alta crítica, de repetición, ¿sí? Porque eso no se ha terminado, eso sigue vigente,
esa cosa que es como un cáncer en la iglesia. Es bueno que uno escudriñe las escrituras, no trague entero, claro que sí, pero no meterle cosas de hombres, ni permitir que gente que no tiene una relación personal con Dios manosee la palabra y recibirles como si fueran los grandes doctores, pues por encima del Espíritu Santo y de la revelación que Dios dio a cada uno de los autores de la Biblia. Los 66 maravillosos libros. El desafío de Cristo: al que venciere le daré columna ante boca de Dios, nunca más saldrá de allí. La columna anota también estabilidad. Yo les había hablado acerca de la autoridad. Nuestra estabilidad es Cristo y puede pues moverse la tierra y conmoverse, pero tenemos al Señor, o sea que estamos, Él es nuestra ancla segura, ¿sí? Nuestra roca fuerte, nuestro alto refugio. Y aunque por lo general somos rechazados por nuestra fe, en la vida venidera no nos quedaremos afuera, sino en relación con Cristo, que es la parte de estar dentro de la casa, del refugio, de su reino. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Los verdaderos creyentes se identifican con Cristo en todo, por el sello del nombre de Dios. Acuérdate que hay una palabra que dice que Él ha puesto su marca en nuestro brazo y su sello, ¿sí? En nuestro corazón. Y no solamente está para ese libro de cantares, y pues que es muy romántico y tal, pues que muchos dicen que, y es verdad, que es para matrimonios, sino que hay muchas cosas de allí que Jesús se las habla a la iglesia. O sea, hemos sido sellados por Él. Por eso es que el anticristo va a estar desesperado por querer sellar a los suyos, ¿sí? Aunque no tengan una relación personal con Él, ni nada, sino que pues por diferentes circunstancias la gente se va a dejar vacunar. Y eso trae también marca. Muchas cositas que vienen hacia adelante. Si creemos en que puede haber una solución, una vacuna, pero no como la están haciendo, sino usando vitaminas y cosas que Dios ha puesto en la naturaleza, porque Él ha puesto todo para darnos sanidad, absolutamente todo. Para andarles link y molestar. Y Él habla de una nueva Jerusalén que descenderá sobre la nueva tierra. Entonces, ese nuevo sello es como si fuera el pasaporte para entrar. Dice, este me pertenece. Este no solamente tiene nombre del que vive y está muerto, sino que tiene nombre del que vive y está vivo. Mi nombre nuevo, los creyentes no solamente tendrán el nombre de Dios, ¿sí? Es maravilloso. El que nos habilita para entrar a la ciudad de Dios, sino también ese nombre de Cristo, ese nombre que Él nos va a dar. Hay gente que a veces siente que como que le pusieron el nombre que no era. Bueno, Él va a ratificar cosas, va a corregir otras, ¿sí? Eso nos habilita para ser sus siervos, para ver a Dios cara a cara. Y dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A veces la Biblia pareciera como muy obvia, ¿no? Que a veces la gente dice, pero ¿por qué dice esas cosas? Porque es que miren, muchas veces ni viendo somos capaces de ver. Porque somos tercos, porque queremos hacer nuestro propio parecer. Y porque muchas veces el ser humano quiere crear sus propias doctrinas y cosas para justificar vivir tantos años en la carne y no entregarle la vida al Señor. La carne siempre va a querer ser la que comande la nave. Y nuestra función, tarea diaria como creyentes es no permitir que ella lo haga. Esa alma va a querer hacer las suyas y ella no fue diseñada para eso, sino nuestro espíritu. Entonces, alimentemos nuestro espíritu, no las obras de la carne, y seamos responsables delante del Señor. Y pues eso es bastante trabajo de forma individual, personal. O sea, la parte de edificar el autogobierno. Así que, pues, oremos. Y nos vemos en 8 días. Espero que sin interrupciones de luz, para ver la horrorosa iglesia de la Odisea, en la que más de uno va a decir, ay, qué cantidad de similitudes tiene con la vida que llevo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias
por el estudio de esta iglesia nos inspira. Gracias porque yo sé de Dios que tus hijos buscarán, Señor, y leerán biografías de hombres y mujeres que dieron su vida por ti, que lograron inmensos cambios sociales en cosas que parecían no tener solución. Y tú usaste a tu pueblo, porque tú siempre, para traer cambios significativos que perduren, usas a tus hijos y a tus hijas. Yo te doy gracias, Dios, y te pido, Padre amado, que sigas avivando el fuego del don de Dios que hay en cada uno de ellos. Y que sigan expectantes a ver las cosas que tú vas a hacer. Gracias por estos días en los que hemos podido oír tu voz, estar acá. Gracias por todas las cosas, por la abundancia, por la escasez, por todo, no importa. Pero por tenerte a ti, teniéndote a ti no nos falta nada, Señor. Eres hermoso y te amamos y queremos ser como tú. Te alabamos, Jesús, en tu precioso nombre. Te adoramos, Dios. Amén y amén. Entonces ahorita lee por favor ahí si pusieron un comentario. Carlos Cubillos, hola, Janet, Claudita, Jair, Hugo, también, Nicolás, Manchito. Sí, hay unos neófitos que se juran los maestros y nunca se sujetan a ningún liderazgo, ni tienen carácter para dar fruto. Bueno, a ellos de forma, ¿cómo se diría? Yo digo, si quieren resistir al espíritu, síganlo resistiendo. Yo lo hablé creo que en dos clases atrás. Cómprense una buena crispetera, porque la película que viene, ¿sí?, va a estar movida. Lo complicado es que van a ser estrellas de cine, porque seguramente van a ser de los protagonistas y no va a ser bonito. Entonces nosotros ya no nos hemos desgastado ni nos desgastaremos con gente así, porque aunque queramos cuidarlos, uno decide si de verdad recibe la palabra y el consejo y valora las cosas o sigue en su necedad. Entonces va a ser duro, y llegamos al Señor por amor o por terror, así que bueno, no vale la pena que sigas peleando con seres humanos, porque realmente lo que tienes es una pelea interna contigo mismo. Y bueno, lo mejor que le puede pasar a la gente es hable directamente con Dios. Hable con Dios. Hablar con Dios y en el mejor de los casos, pues Él logrará ganar tu corazón, y si no, pues bueno, quédate a ver lo que va a pasar para que te des cuenta que Él es real y que Él es el que pone sus reglas, sus condiciones y dice cómo se deben hacer las cosas, porque es un papá que nos ama. No es alcahueta, no pone a unos una condición y a otros otra no. Lo que es, Él es imparcial. Pero Él no va a ir en contra de las leyes en las que fundamentó este universo. Y es hermoso. Entonces, bueno, le doy muchas gracias a Dios por ustedes y espero que estén bien. Pues hemos esperado lo más, esperemos lo menos. De pronto les llegarán cosas reenviadas de exijamos que nos haga la iglesia, no sé qué, no, o sea, la iglesia no se detiene. Sigamos avivados buscando al Señor, leyendo su palabra, trabajando en las cosas que de alguna manera pospusiste durante años. Hay muchos jóvenes que durante mucho tiempo han estado solos en sus casas y ahora sí tienen que estar con los papás. Entonces, bueno, resuelvan sus cosas, y papás aprendan a ser papás, dedíquenle tiempo a sus hijos, sean buenos con ellos. Tantas cosas que Dios está ajustando en este tiempo. Los amamos, los bendecimos y pongan por obra lo aprendido. Chao. Nos vemos en 8 días.